el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, entre nosotros, para entender tu palabra como tú la querías siempre. Yo quería hacer hoy una pequeña, no irnos por muchas cosas, sino una síntesis, una pequeña meditación de Cuaresma. Cuaresma. Ya estamos en la primera semana de Cuaresma. Pero más que cualquier cosa es como una especie de recapitulación de lo que hemos hecho las últimas 2 semanas, reuniendo lo que hicimos en Placid Lake Placid, y sigamos con esto como vamos a seguir como la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño de Jesús, San Juan de la Cruz, para entender qué nos puede regalar el Señor en esta Cuaresma. Santa Teresa decía algo bien lindo: qué fácil es agradar a Jesús, basta con que nos dediquemos a cautivar su corazón. Lo único que hay que hacer para seguir a Jesús es amémoslo y ya. Más fácil no se puede, ¿cierto? Pero ella nos recuerda algo bien bonito. El mérito está en amar mucho, pero se nos olvida algo. La Cuaresma no consiste en dar, sino en recibir, y que nos abramos al amor de Dios. Esa es la clave. No es que yo me dedique allá fanáticamente, no. Abrámonos al amor de Dios. Dejémosle a Dios que nos ame como Él quiera, pero dejémoslo. La Cuaresma siempre lo hemos visto como un cambio de mentalidad, como un cambio de costumbre. No. La Cuaresma es un cambio de mirada. Durante este momento, este tiempo, vamos a dejar de mirarnos a nosotros mismos, y vamos a mirar hacia la cruz. Vamos a mirar a Cristo. Vamos a mirar a alguien que murió por ti y por mí. El cambio de mirada siempre es dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirarlo a Él en la cruz. Cuando nos pusieron la ceniza este miércoles pasado, nos recuerda que la más alta dignidad del ser humano es su capacidad de gastarse amando. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos está llamando no a un amor frívolo. Ustedes se imaginan que conocen al novio de su vida o a la novia de su vida y es linda, es tierna, es de todo. Ustedes le declaran su amor y ella con toda la pasión del mundo responde: sí, yo también te quiero. Suácate, ¿cierto? Se va para donde sabemos, porque uno, después de que está en todo ese apasionamiento de decirle te amo. Y aquí es cuando hubo un general de los dominicos, Radcliffe, que decía: si amas, te van a herir, incluso te pueden matar, pero si no amas, ya estás muerto. ¿Alguno de ustedes les han roto el corazón alguna vez? Levante la mano a la que no le han roto el corazón todavía, o al que nunca le han roto el corazón. ¿Sí ve que no había? Aquí vamos a algo bien bonito. Si amas, te van a herir. ¿Quién te puede herir de verdad? Normalmente el que te va a herir está dentro de tu misma familia o dentro de tu grupo de amigos más cercano. Es más, te van a herir
y ellos no sabrán que te están hiriendo. Creerán que todo está bien porque tú nunca muestras nada, tú nunca le dices nada, tú nunca. Aquí vamos a entender un poquito el amor silencioso del Señor. El Señor nos está invitando en esta Cuaresma a arder en amor a Dios y a demostrarlo en el amor al otro. Porque yo ardo en amor de Dios cuando yo soy capaz de ver a Dios en el prójimo. Porque siempre, al final, como nos recordaba este gran santo, decía, todos seremos juzgados en el amor. Pero aquí es como viene la parte más difícil. Amar al otro tal cual es. No pretenda cambiarlo. O las mujeres que ya llevan aquí casadas más de 10 años, ¿han logrado cambiar esto a sus maridos? No. Él sigue dejando la toalla mojada encima de la cama. Él sigue tirando todo por ahí. Eso de que yo lo cambio, sí, cambia de marido, no al marido. Entonces, aquí viene una palabrita muy linda y es, el Señor nos dice, convertíos a mí y yo me convertiré a vosotros. Nosotros también en Cuaresma somos empujados al desierto, como Jesús, y allí somos tentados. Acuérdense que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto durante 40 días. 40 días. Pero es para que como hombre nos estemos nosotros diciendo, es que niego mi posibilidad de todo lo que me van a tentar. Pero lo lleva al desierto, el que lo lleva al desierto es el Espíritu Santo, pero el que lo tienta es el demonio, no el Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, no, es que Dios me tentó. No. Dios no tienta. El tentador, es el demonio. Que Dios lo permita para probarte es otra cosa, pero porque no ocurre nada que Dios no permita. Entonces, aquí es cuando empezamos a ver algo. Recordemos, esto que estoy haciendo es como un resumen para Cuaresma. Nosotros también somos empujados al desierto. Y aquí es donde tenemos que entender. Las tentaciones no son malas. El Padre Nuestro nos dice, no nos dejes caer en la tentación. Ahí no dice, no nos dejes tentar. No, la tentación va a existir hasta el último segundo de nuestras vidas. Eso siempre va a estar ahí. Entonces, pero el Señor la permite ¿para qué? Para probarnos. Porque ahí en la tentación es donde nosotros podemos probarle a Dios que sí la podemos superar. En la tentación nos hacemos más fuertes. Ahí es donde está. Es como la niña que está en un ancianato con viejitos de 90 y 100 años y no conoce a ningún muchacho joven, atractivo, que le mueva el piso. Ahí puede ser cualquiera casto, ¿no? El problema es que la mandan al gimnasio de los jugadores de fútbol y ahí hay niños guapitos. Ahí, demuéstrenme ahí que es casta. Ahí sí, ahí está la prueba. Entonces, por eso es bueno que en esta Cuaresma nos preparemos para la lucha, porque si siguen, muchas gracias. Muchas de nada. Porque si siguen las tentaciones y yo las voy superando, en la medida que vayan subiendo, es como decir, ahora gano 100, ahora gano 1000, ahora gano 10,000. Esa es la Cuaresma. ¿Estamos haciendo nosotros esto nosotros ahorita? ¿Nos estamos dando cuenta de
esta Cuaresma, lo que significa esta Cuaresma, ¿de verdad? ¿Estamos siendo conscientes? Por donde nosotros tenemos que prepararnos, ¿por qué? Tenemos que descubrir dónde estoy siendo tentado, dónde está lo más débil en mí. Este es el momento. ¿Cuál es mi talón de Aquiles? Esa es esta Cuaresma. Que yo pueda descubrir al Señor en la oración: Señor, mi talón de Aquiles es la comida. Mi talón de Aquiles es la lujuria. Mi talón de Aquiles es la vecina. Mi talón de Aquiles es el jefe. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en esa oración verdadera, yo he descubierto que mi talón de Aquiles es la pornografía, o mi talón de Aquiles es la ira. ¡La ira! Creemos que no, pero es uno de los pecados que nadie confiesa. La ira. Y la disimulamos de impaciencia. Pero la ira es más peligrosa muchas veces que otras. Bueno, en realidad los pecados todos son peligrosos, pero la ira es un pecado que pocas veces confesamos. Entonces, esa debilidad que hemos descubierto, la traemos y se la presentamos al Señor. Y es ahí cuando le decimos: Señor, mi debilidad es esta. Y como es mi debilidad, te la traigo para que tú la fortalezcas. Pero esta es mi debilidad. Señor, mi debilidad es la pereza. La pereza, no puedo con ella, me doblega. Aquí te la traigo. Tranquilo que el Señor te va a levantar todos los días a las 5 de la mañana. No te va a gustar, pero esa es la manera. ¿Cuáles fueron? Al inicio de esta Pascua hablábamos el domingo de las 3 tentaciones de Jesús, ¿cierto? El tener, el poder y el placer. Esas fueron las 3 tentaciones de Jesús. Entonces, en el tener es la primera tentación que le hace en el desierto, inmediatamente después de los 40 días de ayuno. Puedes convertir esas piedras en panes. Eso es algo así como estamos preocupándonos siempre por nuestro bienestar y nuestro bienestar y nuestro bienestar, y quiero estar bien y cómodo, y quiero estar bien y que nadie me moleste. Y solo nos concentramos en el bienestar. Entonces, no pensamos solo en nuestro pan. Ese es el éxito de la Cuaresma. Dejar de pensar en mi pan, y empezar a pensar en los que no tienen ese pan. O sea, imagínense esto por un segundo. El Señor lleva 40 días sin comer. El demonio le dice que puede convertir esas piedras en pan. Pero el Señor no estaba pensando en ese pan. Él estaba pensando en ejemplo para todos nosotros. Porque es cuando dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esta mañana veía un video, no sé si ya está viral o algo así, pero fue espectacular. Es la historia de un musulmán que se convirtió al cristianismo leyendo el Corán. ¡Wow! Es que es espectacular. Entonces él le va explicando que en el Corán es claro cuando dice que Mahoma era el profeta, pero que Jesús era un profeta por encima de Mahoma. Que Mahoma murió, pero Jesús no ha muerto. Pero una de las clases que más me impactó, creo que la Sura 19, dice algo espectacular. Cuando sientas
que ni las palabras de Mahoma ni el mismo Corán te responden tus preguntas, vete a la Biblia de los cristianos. Ahí están las respuestas. ¿No les parece? Está en el Corán. Ahí dice, lo reconoce a Jesús. Es como lo que pasaba en la Edad Media, que si algún mensajero traía una mala noticia, mataban al mensajero. Tu mujer te engaña, maten al mensajero. ¿Sí me explico? Es como si mandan al florista a llevarle flores a la novia y la novia coge a besos al florista. ¿Sí ve? Nos quedamos en la mitad. ¿Por qué no llegar? Si estamos reconociendo que, ojo, el Corán dice, la palabra se hizo carne en Jesús. ¿Ustedes habían oído eso alguna vez? Yo les voy a hacer una charla sobre el Corán y el cristianismo. La palabra se hizo carne en Jesús. Y entonces este musulmán hacía una pregunta interesante a su líder espiritual. Si la palabra se hizo carne en Jesús, ¿Jesús era creador o era creación? Qué interesante palabra. ¿Jesús era creador o era creación? Si Jesús era creador, entonces es Dios. Pero al mismo tiempo era creación del Creador como hombre. Pero el mismo Corán te dice, Dios todo lo puede y puede hacer a un hijo solo de la madre. ¿Cómo es posible que no lo veamos? ¿Cómo es posible? Yo creo que no han leído el Corán los musulmanes. Pero viene aquí a decirnos el Señor en esta primera tentación del tener, no nos desviemos del dolor ajeno. El dolor ajeno tiene que convertirse en mi prioridad. El dolor ajeno me tiene que importar a mí. El dolor ajeno es donde yo demuestro que amo a Dios en los que puedo ver. Entonces, vamos a otra parte donde dice la segunda tentación, el poder. El demonio como que traslada al Señor, los que han tenido la oportunidad de ir a Jericó. Jericó es la primera vez que yo llegué allí ustedes estaban chiquitos. Creo que fue como en el 90, 91, en la guerra en la invasión de Irak a Kuwait. Yo fui allá y llegué a Jericó y me pareció tan feo. Es como calles desérticas, polvo, tierra, todo es amarillo, amarillo, amarillo. Ustedes saben que Jericó lleva ya un castigo divino porque Jericó es la ciudad una de las ciudades o la más antigua del mundo. Tiene datos arqueológicos que es una ciudad que tiene por lo menos 15.000 años de antigüedad. Y cuando usted ve hacia la montaña, hay una explanadita como una mesetica y luego allá atrás otra montaña, la misma montaña, y ahí es donde se cree que fue llevado el Señor para la tentación del demonio. Y ahí el demonio le dice, desde aquí le muestra todos los reinos del mundo y le dice, si te postras ante mí te daré poder y gloria. La gloria es de Dios. Él estaba ofreciendo lo que él no tiene. Y él no tiene más poder que el que Dios le permite que tenga. Entonces es un
poder temporal y supeditado a que Dios lo deje actuar. Él, para venir a tentarnos, siempre tiene que hacer lo mismo. Mire, ustedes creen que vamos a elegir a alguien al azar, vamos a tentar a Verónica del Valle. Pero él lo pregunta primero. Señor, ella se la pasa haciendo todas las novenas del mundo, tiene las rodillas peladas, hace se oye la misa en español, en inglés, en criol, y está aprendiendo criol para hacer el rosario también. Entonces, Señor, pero él consulta primero. Vamos a tentarla. Y el demonio tiene que pedirle permiso a Dios para todo, para hacer su maldad. Entonces, recordemos también a Job. Job te ama porque le has dado mucho dinero, mucho poder, mucha belleza, muchas mujeres, y por eso te ama. Si le quitas todo, verás cómo él reniega de ti. Y el Señor le dice: dejo que lo ataques como quieras, pero no tocarás su vida. Cuando vemos que Job perdió todo, le dio lepra, termina como pordiosero en la calle, y Job se mantiene. Es más, él hace una especie de maldición del mismo día en que nació, pero jamás reniega de Dios. Por eso es que Dios le devuelve todo triplicado. Y entonces, en la tentación de la montaña, nos recuerda algo hoy en esta Cuaresma. Qué peligroso es querer vanagloria, fama y poder. Ustedes no se han dado cuenta que todas nuestras estrellitas de Hollywood y cantantes, todas estas estrellitas pegadas con mocos, siempre terminan haciendo pactos satánicos. Cuando uno vea, no voy a decir qué cantante tonta hay por ahí con su bruja al lado haciendo señas raras. Oye, ay, les va bien, les va muy bien, les va bien. Pero ¿cómo terminan? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor permite que los tienten y ellos les dicen: ¿quieres ser muy famoso? Pacto. Ok, pacto. Pero es que eso es real. La gente está haciendo pactos con Satanás, pero no se enteran que el pago de ese pacto es tu alma condenada eternamente. ¡Wow! ¿Queremos eso? Cuando estuvimos ahorita haciendo un retiro en Pereira, y hablaba con unos muchachos de allá que decían que en Pereira estaba la sede de la Iglesia Satánica de Colombia. Pero ¿saben qué fue lo bonito? Llegamos a ese retiro y eran, no recuerdo el número, pero como unas 400 personas, jóvenes, matrimonios jóvenes, niños y todo. Y había niños, ya saben, yo amo los niños. Lo único que les dije es: niños, se sientan ahí, se limitan a respirar. Y ahí estuvieron 2 días. Pero lo que me impresionó es la cantidad de satanismo que se mueve hoy en el mundo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque usted le pregunta a una chica de 15 años en cualquier colegio, de cualquier denominación, de cualquier estrato: ¿tú qué quieres ser cuando grande? Famosa. Famosa, no importa cómo, famosa. Ese es el éxito de las páginas sociales que un poquito explotan el cuerpo humano. Famosa. Eso es todo lo que yo quiero, ser famoso. ¿Cómo? No sé, si me tengo que empelotar lo hago, pero famosa. Entonces, nos desviamos siempre que no pensamos en la cruz. ¿Por qué? Porque en la vanagloria
y en la vida siempre queremos estar por encima de los demás y olvidarnos de todo lo que viene de Dios. El Señor nos enseña, para acabar con esa tentación, a aceptar nuestra vida como está hoy. ¿Cómo estoy hoy? Tengo problemas financieros. Ok, vamos a luchar para quitarlo, pero acéptalo, no reniegues. ¿Cómo estoy hoy? No, mi marido, mi mujer me dejó y estoy abandonado. Acéptalo. No, mi hijo se metió en drogas. Acéptalo. No quiere decir que no luches, pero al aceptarlo estoy diciéndole al Señor, Señor, mi hijo es mi debilidad. Aquí es donde estoy patinando, te lo entrego, pero se lo entregas a Él. Y vamos a ver hacia el final cómo la Virgen nos enseña eso. Dice, la segunda tentación de la montaña nos habla de la manera de luchar contra ese afán de poder y de gloria, es acepta tu situación actual. El tercer tentación es el placer. Recordemos, primera tentación en el desierto, segunda tentación en la montaña, tercera tentación en el pináculo del templo de Jerusalén. Utilizamos a Dios para nuestros deseos. Placer. Hemos repetido hasta la saciedad. Vivimos en un mundo que maximiza el placer y aminora el sufrimiento. Entonces, confundimos nosotros hoy felicidad con facilidad. Alguien decía algo bien interesante. El inteligente de alguna manera es perezoso, porque el inteligente se está siempre inventando maneras para hacer las cosas con menos esfuerzo en menor tiempo. Arma de doble filo. Entonces, cuando confundimos felicidad con facilidad, es cuando decimos, no, yo tengo dinero, pago para que me hagan esto, pago para que me hagan aquello, pago para esto, pero cuando no tengo el dinero, tengo que robar para pagar para que me hagan esto, pagar, y entonces ya estoy entrando en otro pecado. En la tentación se pone a prueba el nivel de mi debilidad. Porque para seguir a Jesús nos exige dos cositas: libertad y disponibilidad. Libertad para elegirlo a Él y disponibilidad para servirlo. Porque recordamos aquí las condiciones sine qua non para que un pecado sea mortal: conocimiento, libertad y materia grave con voluntad. ¿Cierto? Una chica es violada. ¿Pecado mortal? No, ahí no hubo libertad. Había conocimiento, había materia grave, pero no hubo libertad. Entonces, entender que el Señor nos está llamando en libertad para que lo elijamos a Él. Y cuando yo acepto seguirlo, tengo que tener la disponibilidad de mi corazón para obedecerlo. Eso nos da libertad. Nos dejamos siempre esclavizar por el mundo y creemos, el mundo nos vende la falacia de que la libertad es hacer lo que me da la gana. Normalmente cuando ustedes tienen hijos adolescentes y te dicen, no, es que mi papá o mi mamá no me dejan hacer lo que me da la gana, casi siempre lleva implicado alcohol, sexo, rock and roll y drogas. Eso llaman hacer lo que me da la gana. Entonces, a este nivel, la Iglesia nos da en esta Cuaresma 3 armas: limosna o caridad, ayuno y oración.
contra el tener el pecado el primer pecado, la primera tentación, contra el tener la limosna, compartir, contra el poder, el ayuno, para decir yo puedo, y contra el placer, la oración. Entonces, la oración bien hecha vence el deseo de placer, acaba con él. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a creer que el placer es malo? No. El placer es un don, una gracia de Dios. El placer, el Señor quiere que seamos felices. Hombre, sí. Pero, ¿qué pasa si tienes un accidente y te cortan las piernas? ¿Qué te hace infeliz? Te hace infeliz la pérdida. Pero no es que tú te vayas a hacer feliz porque te corten las piernas. No. Tú empiezas a entender y a aceptar lo que te pasa y lo pones a los pies de la cruz. Ahí entendemos una dimensión diferente. Yo me acuerdo, recién yo entré al seminario, me mandaron a un hospital de gente que estaba muy malita. Y en la cama, aquí, era de esas habitaciones que tiene 2 camas. En la cama de aquí había un señor católico y en la cama de aquí, nunca me olvidaré, un señor dominicano que era pastor de una iglesia protestante. Y lo que más me dio curiosidad es que yo le hablaba a este señor de esta cama y le llevaba a la comunión, charlábamos sobre la Biblia, y a este señor, como a la segunda o tercera visita, me llama y me dice, muchacho, ya me cayó bien. Venga para acá. Sí, señor. Mire, hábleme de eso que está hablando usted allá, del credo ¿qué diferencia hay entre el credo niceno-constantinopolitano y credo de los apóstoles? ¿Qué es eso? No, yo le explicaba que ese era el credo, que en los 2 concilios se había hecho, cuál es la diferencia entre uno y otro, por qué este está así y ese está así. ¡Wow! Y estuve con él como 1 hora. En la siguiente visita, ya estaba yo más con el bautista que con él. Él sufría de una, ¿cómo se llama esto? De azúcar en la sangre, pero una diabetes galopante. Y empecé a hablar con él, como a la tercera visita llega la hija que era ahora pastora. Y me dice la señora un poquito grosera, no sé por qué. Usted no puede hablar con mi papá, que no ve que está enfermo, le prohíbo, voy a hablar con la directiva del hospital. Y la coge el papá y le dice, venga aquí, muchachita, venga para acá. Usted, aunque yo esté enfermo, no me va a decir aquí con quién puedo y quién no puedo hablar. Me hace el favor, si tengo que bloquear a alguien, la bloquea a usted para que no vuelva aquí. ¡Wow! Y continuamos. 2 meses después, él pidió el bautismo. Pero fue tan lindo la simbiosis que él pidió el bautismo y la hija estaba presente, un poquito calladita y a regañadientes, pero estaba ahí. Como a los 3 meses voy y le han cortado una piernita por la diabetes. A los 5 meses le cortan la otra. A los 8 o 9 meses le han cortado un brazo. Era la manera como él se expresaba en paz y libertad. Y le digo yo, no me acuerdo el nombre ahora, le digo yo, ¿y qué pasó ahora? Y no, aquí mi hija enterrándome a poquitos. Y le decía yo, pero ¿cómo así? Dice, sí, el Señor decidió que Él me quería a poquitos para poder entrar al cielo, porque me equivoqué durante muchos años. Lo lindo es cuando Él hace la primera comunión y le puedo llevar la comunión como 1 mes antes de que Él muriera.
sin bracitos y sin piernas, tomó su primera comunión. Cuando uno ve que el Señor ilumina en la oración, y yo le preguntaba, ¿qué te ha cambiado tanto? Y él solo dijo, la oración. Oré. Por eso, cuando el Señor nos está llamando, que el placer es un don y regalo de Dios, nos recuerda algo. El placer es malo cuando lo utilizamos de manera egoísta y utilizamos a otro para que me produzca ese placer egoísta. Entonces, así el placer se convierte en un apego. Me apego. Mire, ustedes leen hace poquito la muerte de Gene Hackman. Este actor que ya con 95 años tenía Alzheimer. Y uno dice, esta mujer era 30 años más joven, muere de otra cosa, ella dura muertecita ahí como 8 días. ¿Y qué lleva a un hombre? De alguna manera hay que agradecer. El Señor le quita su razón. Porque, como decía este otro actor, Dustin Hoffman, si pronuncié más Dustin, es Dustin Hoffman, sí, para que no se burlen del gringo. Entonces, yo no concebía a un Gene Hackman sin su mujer. No me cabía en la cabeza. Uno dice, bueno, dentro de la desgracia hay algo ahí. Es una desgracia en la cual él se murió, pero quizá él no se enteró que estaba enfermo, él no se enteró que el amor de su vida se había muerto, no se enteró. Hay que jugar, porque hay cosas malas que el Señor permite que nos convierta a algo bueno. Hay cosas malas que nos pueden llevar siempre al Señor. ¿Cuándo? Cuando aceptamos la divina voluntad en nuestra vida. Como dijo en su momento Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y aquí entramos en algo bien lindo. Es ¿cómo podemos aceptar esto? Cuando la oración la canalizamos y nos centramos en Dios. San Juan de la Cruz decía algo muy bonito. La oración es deleitarse en Dios a través de la contemplación. Y Santa Teresa de Jesús decía, a través de su humanidad llegamos a su divinidad. ¿Sabes qué quería decir eso? Todos los conventos carmelitas están llenos de cuadros de Jesús, de la Virgen, de la crucifixión, de la resurrección. Porque Santa Teresa decía que había veces que ella se quedaba mirando un cuadro y quedaba extasiada ante la belleza que le transmitía la mirada de Jesús en un cuadro. Y esa mirada humana la llevaba a la contemplación divina. Porque nosotros somos sentidos. Ustedes no se han dado cuenta que a veces ven un cuadro que les llena el corazón y dicen, ¿cómo es posible tanta belleza? Por eso los museos se llevan de gente y nadie sabe de arte, pero la belleza atrae. Entonces, aquí hay algo bien lindo. En 1554, Santa Teresa medía 1,80 y San Juan de la Cruz 1,49. Hay algo que se parece por ahí, ¿no? Pero miren esto tan bonito. Ella todavía no había entrado en esa conversión porque ella estaba en el mundo, porque ella era muy linda, pero bastó una vez
que entró a un convento, todavía no era nada religiosa, y vio una cruz llena de llagas, y esa cruz le impactó tanto que ella explica en las moradas que no se podía mover de ese Cristo. Y eso fue en el inicio de una cuaresma. No podía quitar la mirada del Cristo. ¿Ustedes no recuerdan esas palabras de San Juan Pablo II cuando a los jóvenes les decía: no tengáis miedo, miradlo a Él? No tengáis miedo, miradlo a Él. Entonces, la conversión de ella empieza de una manera, y es por eso esa frase: la humanidad de Jesús. El hecho de que el Verbo se hizo carne y se hizo visible a nosotros nos permite transformarnos en la contemplación para poder empezar a ver la divinidad de Jesús en nuestras vidas. Eso es lo más lindo. El corazón de Santa Teresa se partía de ver las llagas. Yo los invito en esta cuaresma a encontrarse con Cristo. Pero durante la cuaresma, encontrémonos con la pasión de Cristo. Por un segundo, en la oración, cerremos los ojos e imaginémonos cómo nuestro Señor, cuando fue detenido, lo llenan de escupitajos. Y en el torrente Cedrón, que era un caño de aguas negras, lo dejan caer ahí, amarrado. Y él se llena de las mayores inmundicias que puede haber en un caño. Y él no estaba mirando su dolor. Él te estaba mirando a ti. Estaba mirando cuando sufres. Estaba mirando cuando oras. Estaba mirando cuando lloras. Cuando yo sigo caminando en la pasión del Señor y lo veo amarrado a esa columna donde su carne es desgarrada en cada latigazo, y Él levanta la mirada y te mira con esos ojos de misericordia, solo diciéndote: hijito, no te preocupes por mí. ¿Qué quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y Él está siendo desangrado, Él está siendo humillado, Él está siendo desgarrado. Y luego en esa cruz, cuando es traspasado, y me doy cuenta que soy yo el que tengo el martillo en la mano, clavándole esos clavos al Señor. No es el soldado romano. Soy yo cada vez que peco, soy yo cada vez que quiero hacer la divina voluntad a mi manera. En otras palabras, estoy haciendo la voluntad humana. No quiero aceptar lo que el Señor me puso. No quiero aceptar cómo es mi vida hoy. Y el Señor solo te está diciendo: hijito, tranquilo, todo va a estar bien. Solo mira mi cruz, mírame a mí en la cruz. La mejor manera de vivir esta cuaresma es mirar la cruz de Cristo y mirar lo que cada uno de nosotros le hacemos, porque cada vez que le clavaban esa corona de espinas que atravesaba su cráneo y llegaba hasta sus ojos, Él está pagando nuestros pecados, porque Él no cometió pecado. Si podemos ver esa cuaresma donde yo cambie mi mirada hacia la cruz, yo puedo empezar a entender que es su sufrimiento y su pasión lo que a mí me llevará a no pecar. Cuando nosotros estemos así, empezaremos a cambiar y a darnos cuenta: si Él hizo eso,
es porque su amor es un amor de loco, porque Él nos ama con locura. Cuando estés sufriendo, mira a Cristo llagado, que está esa visión de la noche después de la flagelación, cuando Él lo tienen colgando de los brazos, empinado en esa cueva fría. Era toda la noche fría y temblando, y Él te volteaba a mirar a ti y te decía: hijito, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer hoy por ti? ¿Qué más quieres que haga si estoy aquí sufriendo por ti? ¿Qué más puedo hacer por ti? Mirarle cargando la cruz, mirar esos hermosos ojos que Él está olvidando su propio martirio para ayudarte a ti. De la cruz de Cristo brota el amor y la misericordia de Dios. Ahí, en ese momento, cuando yo estoy concentrado en la oración y en la pasión del Señor, es cuando la oración se hace contemplativa. Y es cuando empieza el cruce de miradas. Y decía Teresa de Jesús, Él me miró primero. Ese cruce de miradas donde yo siento el amor, siento su entrega y siento que yo no he hecho nada nunca por Dios. Ahí, en esa oración contemplativa y silenciosa, es cuando de verdad podemos entender que tenemos un Dios que nos ama con locura. Cuando yo contemplo a algún amigo, hermano, y lo puedo mirar con los ojos de Cristo, no tengo por qué condenarlo ni juzgarlo, porque Cristo también lo ama a Él. Cuando vemos que alguien habla mal de nosotros, no tengo por qué condenarlo ni juzgarlo. No sabemos las heridas que esa persona trae en nuestra vida. Necesitamos fundirnos en una mirada con Jesús. Llegar a que este sea nuestro monte Tabor, nuestra verdadera transfiguración. Había muchas monjas carmelitas que le decían a Teresa que ellas estaban dispuestas a recibir la ira de Dios sobre ellas y se disponían a eso. Y Santa Teresa les dijo un día: ¿por qué no te preparas mejor a recibir todo el amor que Cristo tiene y que nadie quiere recibir? Esa es la Cuaresma. Prepararnos a recibir el amor que no queremos recibir. Él que es todo amor. Él que tiene amor para darnos. Porque nosotros estamos necesitados de perdón. Estamos enfermos. Solo tenemos que reconocer nuestra pobreza, nuestra nada. Incluso llegar a amar esa pobreza. La miseria del hombre se abre a través del amor de Dios, a través de la cruz. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Entonces, sentirnos pequeños es estar preparados al abrazo del Padre. La caridad cubre multitud de pecados. Señor, no soy nada, pero necesito tu abrazo. Santa Teresita decía que el abandono no es pasividad. El abandono en la contemplación se torna audaz. Así como el buen ladrón le dijo en su momento: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Es una actitud de confianza de que Él puede transformarnos. San Juan de la Cruz dice: venceremos el poseer, el querer tener con el ayuno.
el encuentro con una mirada que nos enamora. Una monja le dijo en la confesión una vez que se admiraba de la hermosura de Dios, esa hermosura que ella solo vio en el rostro sangrante de Cristo. Y ese rostro sangrante de Cristo, cuando ella se confiesa y le dice que es ahí donde ella es más feliz, porque sabe que hay alguien que la ama con locura. Y ahí es cuando San Juan de la Cruz escribe dos de sus sonetos más hermosos, Subida al Monte Carmelo y La Noche Oscura. El mirar a Dios es dejarnos amar. El mirar a Dios es poner mi alma a la disposición de que esa alma el Señor la quiere limpiar, la quiere agraciar, la quiere enriquecer y la quiere alumbrar. Imaginémonos cuando el sol sale en la mañana, el sol calienta, ilumina, da color, da hermosura. Esa es cuando nos dejamos iluminar por la belleza del amor de Dios. ¿Qué tengo que hacer para vivir eso? Si tus problemas son tus pecados, ejercita la misericordia. No me quitarás, Dios mío, lo que un día me diste en tu Hijo, Jesucristo. Y tenemos que exigirle a Dios Padre que nos permita entender el amor de Jesús, porque en Cristo ya lo tenemos todos. Porque el Señor le gritó al Padre, míos son todos los pecadores. El desapego es considerar que en Cristo lo tenemos todo, no necesitamos ya nada más. En su muerte y resurrección ya estamos con Cristo. Por eso tenemos que abrirnos a la gracia que Dios nos deja en libertad. En esta Cuaresma, acompañemos a Cristo en su pasión para entender que tenemos que ser amor para otros. El ayuno nos encuentra y nos ayuda a encontrar la mirada. Dejar de mirarnos a nosotros mismos, mirar la cruz. En Dios lo tenemos todo y eso nos llevará a Dios. Y así los deseos de tener, poseer y placer los puedo canalizar hacia Dios para encontrarnos con su cruz. María, la Virgen, ahí nos enseña, al pie de la cruz, la importancia de confiar y creer. Y pidámosle a ella, ayúdame, Madre, a profundizar en la palabra de Dios, a ser más constante y fiel en la oración. Ayúdame a entender este llamado para responder al llamado del amor. Gracias, María, por caminar junto a mí en el camino de la cruz. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: al orar, no multipliquen las palabras como hacen los paganos, que piensan que por mucho hablar serán atendidos. Ustedes no recen de ese modo, porque antes que pidan, el Padre sabe lo que necesitan. Ustedes pues, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer
en la prueba, sino que líbranos del malo. Queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra de Dios. El Padre Nuestro aparece en 2 evangelios, en Lucas y en Mateo. En Lucas es un poquito más corto. Lucas escribe para comunidades que vienen del paganismo. Mateo escribe para judíos convertidos. Y el Padre Nuestro, Mateo lo sitúa en el Sermón del Monte, arriba, ¿se acuerdan? En aquella parte donde Jesús empieza a orientar a los discípulos en las prácticas de la piedad, la limosna y la oración. El Padre Nuestro es una catequesis para judíos convertidos. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a rezar haciendo ruido. ¿Cómo es eso? Todo el mundo tenía que verlos orar. ¡Ah! ¡Qué bueno es! Ora mucho. ¡Qué buena esa mujer! Se la pasa en la iglesia de rodillas. ¡Qué bueno! El Señor nos dice, cuando tú oras para que otros te vean, ya tienes lo que ibas a recoger. Porque el que tiene que ver tu oración está en el cielo. No está aquí en esta dimensión donde todo es mentira y silicona. No. Entonces, nosotros vemos hoy esta enseñanza del Evangelio. Pero no se han dado cuenta de una cosa. El Padre Nuestro se divide en 2 partes, ¿no? Pero Padre Nuestro, Jesús no dice Padre mío, dice nuestro. ¿Qué implica esa primera oración? Que somos hermanos de Cristo, porque es nuestro Padre. Él nos hace hermanos de Cristo y nos hace al mismo tiempo hijos adoptivos del Padre, solamente en el inicio del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Pero en el arameo no dice Padre, dice Abba. Apaíto mío. Así era como los niños llamaban a sus papás en el mundo judío. O papi mío. Usted le dice a su papá, Padre, pásame la sal. Papi, ¿me pasas la sal? ¿Sí el nivel de confianza? Denota dónde está Dios, Padre, en los cielos. El otro día alguien me preguntaba, pero Padre, si yo estoy aquí, miro para arriba, miro el cielo, pero los que están en Japón, ¿qué ese es otro cielo? Volvamos a leer la oración. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Cuántos cielos hay? Uno. ¿Ustedes creen que porque la tierra da vueltas son diferentes cielos? Es uno. Hay preguntas que uno dice. Misericordia. Yo quedo impresionado. Dice, el nuestro acentúa la conciencia de que todos pertenecemos a la gran familia humana de todas las razas y credos. Todos somos hijos de Dios. Rezar al Padre y entrar en la intimidad con Él es también
colocarse en sintonía con los gritos de todos los hombres por el pan de cada día. Es buscar el reino de Dios en primer lugar y la experiencia de Dios como nuestro Padre es el principio fundamental de la fraternidad universal. 3 pedidos por la causa de Dios: el nombre, el reino y la voluntad. Hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. En estos días leía a San María di Francia, que fue el confesor de Luisa Picarreta. Qué curioso cómo son las profecías del Señor. El confesor de Luisa Picarreta ya es santo, Luisa no. Y el Señor le advirtió que no sería canonizada en este siglo. Entonces, María di Francia nos decía en esta parte cosas tan lindas como que no nos hemos dado cuenta que somos príncipes con Jesús. Cuando a usted le entre la depresión, se vea calvo, gordo y arrugado, no le entre la depresión. Recuerde que usted es un hijo favorito de Dios. Hermano, somos hermanos, él y yo. Él y nosotros. Hermanos del Creador del universo. Es que esto es muy grande, muy grande. En estos pedidos, Él revela ese nombre de Yahvé. Pero se nos olvida que Yahvé tiene una dimensión diferente. Yahvé es Dios con nosotros, es el significado de Yahvé. Dios con nosotros. Y ahí empieza a tener un matiz. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a pedir hacer la voluntad de Dios, es obedecerlo. Hágase tu voluntad en la tierra como ya es en el cielo. En algún momento no se hizo la voluntad de Dios en el cielo cuando Lucifer se rebeló. ¡Ah! No lo sabía. Por eso se condenó. Pero el Señor en su misericordia crea el infierno. El infierno es una muestra de la misericordia de Dios. ¿No quieres estar conmigo? Tranquilo, ahí tienes el infierno. Te vas a quemar un poquito, el resto de la eternidad, pero tú elegiste. 4 pedidos por causas de los hombres tiene esta oración: pan, perdón, victoria y libertad. Las 4 pedidos muestran cómo deben ser transformadas las estructuras de la comunidad para que todos vivamos con dignidad. Recordemos, el judío se creía que ya ellos eran la última Coca-Cola del desierto, y lo son. Dios eligió a una nación para irla purificando y nacer en esa nación. Jesús era judío y era de religión judía. Pero en la Biblia leemos cosas muy graves. Maldito aquel que maldiga a mi pueblo. Biblia. ¿Le suena a alguien que haya dicho maldito Israel últimamente? No voy a decir que fue Hugo Chávez. Era un nuevo comienzo. ¿Por qué esto es tan importante en el perdón de las deudas? Miren la belleza de este año, lo van a entender. Cada 50, en realidad es cada 49 años, los judíos tenían la tradición de perdonarle a todo el mundo todas las deudas.
y encima ese año no se podía cultivar el campo, había que dejarlo descansar. Eso se conocía en la tradición judía como año jubilar. ¿Nosotros dónde estamos en el 2025? Año jubilar. ¿Ustedes entienden la importancia de este año? Donde el Señor está dispuesto al perdón de todo. O sea, todas las porquerías que hemos hecho en los últimos 50, 60 años, todo borrón y cuenta nueva. Podemos hacerlo, pero ¿lo estamos pidiendo? ¿Sí lo estamos pidiendo? Por lo que yo veo, la única que lo pidió fue Verónica del Valle. Entonces, miren la belleza cuando dice, aquí es muy radical, yo vencí al mundo, Juan, pero es muy peligroso esto, ojo. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo a ese desgraciado no lo perdono. Me traicionó. Ese imbécil se robó mi dinero. No lo perdono. Y el Señor recalca, una vez se ha acabado la oración, recalca. Queda bien claro, ya les advertí como quien dice, que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Es una sentencia de Jesús. ¿Entendimos? Es que tenemos que perdonar porque sí y porque no. Si yo me muero sin perdonar, esa misma reglita va a estar allá. Es que no le perdono a mi madre. Mire, esta mañana estábamos haciendo una oración que puede llamarse de liberación, de lo que sea. Y en esa oración de liberación hay una frase muy interesante que dice, Señor, perdono a mi madre cuando me quiso abortar. Perdono a mi padre cuando quería que yo no existiera. ¿Ustedes no se han puesto a pensar por un segundo cuántos de nosotros aquí sentados somos fruto de una decisión de un segundo cuando nos estaban embarazadas y dijeron no quiero tener este niño y al final lo tuvieron? Es un segundo, es una definición de un segundo. Por eso, en las liberaciones es tan importante ese perdón. Hay personas que tienen relaciones muy malas con sus padres, pero si uno se va a mirar lo que el Señor decía es, todos estamos heridos, todos. Pero la oración de esta Cuaresma debe servirnos para reconocer y saber dónde está mi debilidad, quién me ha hecho daño, pero lo más importante, a quién le he hecho daño y no me he enterado. A veces un comentario, a veces una peleita, a veces algo elemental y le hicimos daño a alguien. Un chiste en un momento que no debía ser, despertó ese complejo de inferioridad e hicimos daño. Y no nos hemos enterado. Por eso nosotros necesitamos perdón. Necesitamos pedir perdón. Necesitamos que nos perdonen, pero sobre todo necesitamos perdonar.
Siempre habrá alguien que hemos herido y no nos hemos enterado. Siempre habrá alguien que nos hirió y de eso sí nos enteramos. Que este Padre Nuestro de hoy sirva para continuar en esta meditación de Cuaresma, para entender que el perdón es fundamental a la hora en la que yo quiero ser perdonado. No se vayan al ataúd sin perdonar, porque si se mueren sin perdonar, están metidos en un lío. En lo que yo hago de llevarle la unción a los enfermos es lo que más escucho en los hijos y en las esposas. Papá, yo sí te quería, pero no tenía mucho tiempo. Mamá, yo sí te quería, pero es que tu genio. Y así. Esposos que no se perdonan y al final vienen a abrazar a un ataúd donde ahí ya no hay nada sino unas cenizas que no han terminado de cuajarse. Nosotros tenemos que perdonar todo el tiempo, porque ¿qué hizo el Señor cuando los romanos y los judíos lo mataban? Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Cada vez que nos sintamos nosotros ofendidos, siempre piensa, ¿quién sabe qué heridas tiene ese tarado? Perdón, ese prójimo. No sabemos las heridas del otro. No las sabemos. No sabemos por qué la gente... ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros palabras contra alguien que ni sentimos? Ni sentimos. Pero es el poder de la palabra también en Cristo genera vida. Una palabra maldicha en nosotros genera muerte, destrucción y dolor. Pidamos perdón al Señor por todas las cosas malas que hemos hecho. Y digámosle al Señor, Señor, de verdad, voy a hacer un acto de contrición y voy a perdonar. Amén.